Vale, y ahora voy a la otra directa que le puse en el título, que va sobre lo que sobre el entramado que diseñó el propio Fidel Castro, el propio dictador Fidel Castro, para que todos los niveles de dirigente chuparan un cachito, hubiera dinero y al final eso lo acababa pagando la población, que iba a comprar a esas tiendas en dólares y en dólares, porque en aquel entonces o en CUC o en dólares, pero para usted tener el CUC había cambiado los dólares antes. Entonces lo que hacían era lo siguiente, y eso se está denunciando hoy en día, y por eso la economía cubana, esto va dirigido a Sandro Castro y a todos los que están diciendo que Fidel era inteligente, que con Fidel estas cosas no pasaban. No, Gaesa se montó después, pero vino de gaviota, pero tu abuelo tenía con Abraham Masique, por cierto, porque Raúl Castro tenía a Luis Alberto Rodríguez López Calleja y a todos, y a algunos generales y gente de la FARC, pero tu abuelo también tenía gente que era del Minin, del Partido Comunista también, que le llevaban todos esos entramados, que era uno se ocupaba de una parte y el otro se repartía en otra. Entonces, miren, por ello voy a poner el ejemplo que yo conozco, pero ese ejemplo me hizo ver a mí cómo funcionaba la economía cubana y la clase de porquería en que nos metió Fidel, y que todo era para ellos. Miren, yo trabajé, todo el mundo ya sabe que yo trabajé en Copestel, Sociedad Anónima. Copestel, Sociedad Anónima, en aquellos años yo entré allí a trabajar en el año 95, efectivamente me enchufó Alex. Como era una empresa en un principio, era una gerencia y era una empresa 100% cubana, sí que podía trabajar ahí, aunque fuera novia o familiar del hijo de Fidel. Bien, lo que no nos permitían, al menos a mí me lo negaron, y a de las parejas de esos 5 hijos, entrar en una firma extranjera a través de Acoret. O sea, estar en contacto directo con el empresario extranjero. Entonces, ¿cómo funcionaba Copestel? Primero de todo, Copestel fue un pastel que Fidel le cede a Ramiro Valdés, porque allí todos los veteranos, que es como él le llamaba a los comandantes que entraron con él en el Yategrama o lo apoyaron en la Sierra Maestra, a esos comandantes, a los que él hizo comandante de la revolución, a esos todos él les dio un cachito del pastel. Entonces, parece ser, y eso no lo sé yo, pero por lo que entendí, que Ramiro reclamaba su cachito del pastel. Entonces, se montan Copestel Sociedad Anónima. Copestel Sociedad Anónima tenía varias gerencias. Una gerencia se dedicaba a hacer como interfaces de programas, que era en la que yo quería entrar, que era Asistel. Después había otra que recuerdo que se dedicaba a lo que eran las neveras para los hoteles, los restaurantes y demás. O sea, Copestel importaba directamente, Copestel importaba los containers. Bien, entraban a las naves, que tenían naves inmensas en diferentes sitios de La Habana. Bien, importaban ahí los containers y eso después se le vendía a todas las diferentes empresas, al hotel que fuera de Cubanacán, al hotel que fuera de Gaviota, al hotel que fuera de diferentes otras empresas más cubanas. Bien, entonces todo eso propiedad del Estado cubano, que se supone que es el pueblo cubano. Después estaba, por ejemplo, la gerencia en la que yo entré, que era Gold Star. Antes Gold Star era una marca, creo que es coreana, si son coreanos. Entonces después pasó a ser LG Electronic, LG Electronic, que es como todo el mundo lo conoce. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaba allí? Allí también pasaba lo mismo. Allí también compraban containers de todo. Ahí se vendían todos equipos electrodomésticos. Y además tenían un espacio muy pequeñito, que también estaba a nombre de Gold Star, que eran piezas de repuesto de carros. Porque me acuerdo perfectamente de esto. Y eso, mira, me acordé el otro día de esa parte de la conversación también, cuando el mentiroso de Fidel, el dictador de Fidel, me pregunta de qué se vendía en Gold Star. Él sabía perfectamente que allí se importaban todas las piezas para la reparación de sus carros, de sus Mercedes, en el taller 1. Por eso le permitió a Ramiro y le permitía a cualquier comandante que montaran ese tipo de empresas, y siempre había algo que les beneficiaba. Él se hizo el chivo con tonteras. Me dijo, ¿cómo? Sí. Él lo sabía. Bien, lo que pasa es que cuando ya después no le convenía, por lo que fuera, porque estaba metida yo en el medio, porque iba a su hijo, o porque le pareció que perdían dinero, el problema es que perdían dinero. Ramiro no podía vender a 300 euros
puntualmente, porque era una feria que hacía los televisores, los refrigeradores, por el precio de venta de Copestel a las empresas cubanas y a las iglesias y a las embajadas, que era quien le vendía a un precio. Después eso iba a la tienda y ahí en la tienda le metían otro tanto por ciento. O sea, imagínense, compraban los containers. De ahí a cada producto le metían un tanto por ciento. Ese tanto por ciento a ese precio, que serían, por ejemplo, un televisor que costó $20, o vamos a decir máximo 50, ellos lo vendían a 300 y a eso le vendían a las empresas cubanas. Ya saben, ahí el director del MINSAB venía y se compraba su televisor, seguramente. Las iglesias venían y compraban. Las embajadas también, que por ahí lo que se iba mucho, porque la gente de la embajada compraban para ellos y para la gente de ellos. Y el negocio que había por ahí era tremendo. Y ahí, aparte de eso, entraba el neumático del jefe, del gerente de la gerencia, porque yo lo vi, porque me di cuenta, el carro que se lo llevaba para su casa todos los días y lo tenía súper chapisteado, arreglado con todo. De ahí salían los viajes, o sea, de ese dinero que ganaba esa gerencia, y además esa gerencia le tenía que dejar una parte de sus beneficios a Copestel, que tenía también otra gerencia, porque entonces el gerente general de Copestel era un coronel, sí, un coronel Fernando Zurdo, que hoy en día, ya ser una persona muy mayor, no sé si ha fallecido, pero que he visto por las redes que sus hijos que están en la Florida, su hijo, que se llama igual que él, va a La Habana tranquilamente y se visita con su padre y dice aquí, con el pingúo, discúlpenme la palabra, pero el hombre lo ha puesto así en sus redes sociales, con el pingúo de mi padre. O sea, mi padre es un coronel, mi padre ha estado mano con Fidel, con Raúl, con Ramiro Valdés, llevando y gestionando negocios, y sabiendo todo la corrupción que mueve esa dictadura, pero mi padre, él denomina que su padre es un pingúo y ellos viven en Estados Unidos, en el capitalismo. ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que esa gente lleva allá ya muchos años. Claro, ahora estamos descubriendo porque existe internet, porque está todo este tema que Trump está poniendo y Marco Rubio, que realmente no entre gente que son familiares directos de la dictadura, directos de la dictadura, de altos cargos de la dictadura, pero en aquel entonces entraban igual y no se sabía. Y si se sabía, con gente como yo, que lo descubría por las redes o que se enteraba por otra gente, lo denunciabas y todo cayó en sacos rotos. Que yo decía, señores, yo nunca pensé quedarme en Estados Unidos, y uno de los motivos por esa relación que yo había tenido. Porque si a mí me preguntan, ¿qué yo digo? Yo tengo que decir, estuve casada, no es familia mío de apellido, pero yo hasta hace poco estuve casada con el hijo de Fidel Castro. Y claro, seguramente que no me iba a lo mejor dejar entrar, pero de todos modos yo nunca me planteé a los Estados Unidos, pero supongamos, sin embargo, yo veía que había una doble moral allí en la Florida, cuando yo fui, que decía, pero ¿cómo puede ser que toda esta gente viva aquí y no les pregunten nada? Y que viajen a Cuba y que pongan fotos con, por ejemplo, como yo vi que un artista muy conocido, lo siento, pero sí, yo vi como Albertico Puyol y después lo quitó en sus redes sociales, puso foto con su hija mayor, que tiene todo su derecho de ver a su hija. Y con la madre de la hija, que es la hija del coronel Nelson Camejo. Y yo no entendí nada. Cómo la hija de este coronel, que no era cualquiera, puede entrar a los Estados Unidos y puede llevarle la hija a su ex esposo. Y aquí no ha pasado nada. Yo hay cosas que no las entendía, ¿vale? Yo creo que todo ser humano tiene derecho a esto, No digo que él no tenga, que él o cualquier ser humano y padre no tenga derecho a ver a su hija, que viaje con su ex esposa, pero estoy hablando de casos muy concretos, de la hija de un coronel, de la nieta de un coronel y no de cualquiera, del que ha estado mano con mano. Nelson Camejo era el que le apretaba el tornillo a Fidel, el que le buscaba la pata de la cama, y cuando se iban de viaje iba con él porque lo vigilaba todo. O sea, no estamos hablando de cualquier gente, señores. Entonces hay cosas que yo a veces no entiendo, y digo estos casos conocidos porque son los que he visto y son los que he conocido. No lo estoy diciendo por meterme con él. Él puede ser el grandísimo actor de la vida, que por cierto hubo una persona, Otaola, se tomó todo esto muy mal, que no sé ahora si le va a por ir contra mí, me da exactamente igual, se lo tomó muy mal, pero esta es la verdad porque yo lo vi y yo lo viví. Entonces, la gerencia de la Copestel, imagínense todo el dinero que ganaban. Después que hacía Copestel, o cada gerencia le vendía
a la otra entidad. Es decir, si eran las neveras, le vendía a los hoteles o a la empresa intermediaria. Si eran hoteles de Cubanacán, pues iba a Cubanacán. Cubanacán lo colocaba en sus hoteles, ¿vale? Entonces todo era en realidad entre empresas estatales, pero por en medio se movía mucho dinero porque lógicamente esa empresa le tenía que pagar a Cubanacán, el hotel, a Copestel, Cubanacán a Copestel, pero es que el hotel de sus ingresos le tenía que pagar a la central de Copestel y Copestel a la central de Cubanacán, discúlpenme, o sea, era Copestel, Cubanacán y Cubanacán las neveras las colocaba en los restaurantes, en las zonas en un bar de la piscina de un hotel. Entonces el hotel de sus beneficios pagaba la factura de Cubanacán, que ya venía con un beneficio para Cubanacán, y Cubanacán a la vez le pagaba la factura a Copestel, a la gerencia, en este caso no recuerdo el nombre, de la que vendía neveras, porque había una que vendía frigoríficos y neveras de estas para los hoteles y restaurantes. Y entonces ahí todo eso iba con beneficio. Y después tú veías a los jefes con carros, con viajes, veías a las familias con buena ropa, lógicamente. Todo eso salía de todo ese entramado empresarial que ellos montan. Y escuché muchas veces que estos gerentes, cuando aparentemente salían tronados, se acababan yendo a Panamá. Porque yo por lo menos la experiencia Gold Star y LG Electronic, todo lo traían de Panamá. Es decir, en Panamá era donde estaban montadas todas esas sucursales, todas esas empresas, todo ese entramado empresarial para evadir, primero el bloqueo. O sea, las sanciones que Cuba tiene impuesto, el bloqueo, no, que a mí no me gusta decir bloqueo, las sanciones que Cuba tiene impuesto, que Estados Unidos tiene impuesta al gobierno cubano, a miembros del Partido Comunista, que se quedaron con propiedades que eran de personas americanas y también muchos cubanos. Bien, entonces ellos montaban todo este entramado para evadir todo este tema del embargo. Y entonces esa es la manera en que premiaban a los jefes. Acababan en Panamá, porque hubo un gerente, y que a mí me dijeron que era de la seguridad del Estado, porque al final te enteras, cuando estás fuera de Cuba, te escribe gente por el Messenger, te escribe gente, te muestra fotos, te dice, no, si era el padre de mi prima, era el no sé qué, no sé cuánto, pues todos eran del Ministerio del Interior, o venían de cuadros del partido. Cuando yo estuve en Gold Star, hubieron dos gerentes. Uno, José Manuel, ¿vale? Que no me recuerdo el apellido, que la hija Mari trabajaba también en Copestel, igual que trabajaba la hija de Fernando Sordo, y el otro era apellido Chaviano, que él lo llamaban por el apellido, que también era un cuadro del partido. José Manuel acabó en Panamá. Y después me enteré que él era, no sé si teniente coronel o algo de eso en Minin, lo que pasa que ya son gente de Minin que los ponen a trabajar en lo civil. Y seguramente que estaría en Panamá abriendo empresas a trochimocha. Yo creo que a lo mejor ese hombre, no sé si está vivo o no, no era tampoco tan mayor como para estar muerto. Era más joven que Fidel, así que podría estar con vida todavía. A lo mejor en su perra casa en Cuba. Entonces, como en Cuba ahora está el sobrino nieto de Fidel y de Raúl, que quiere que ahora que se han reagrupado todos los ministerios, que si quieren mejorar la economía, que esa economía disfuncional, ese sistema económico disfuncional, tu abuelo fue el que lo diseñó. Tu tío Raúl lo continuó, porque la gente cuando Raúl tomó el poder empezó a decir que ahora sí que van a haber cambios. Raúl es diferente. Porque nos devolvió derechos que nunca nos habían tenido que quitar. Él no hizo nada más que devolver derechos ciudadanos, que pudiéramos entrar a los hoteles todos los cubanos. Si Raúl está claro, Raúl sabe que nosotros los cubanos, que los cubanos no van a poder entrar a todos los hoteles de lujo. Él sabe que iba a dejar un grupo de hotelitos a precios adquisitivos, a precios para el alcance del bolsillo de muchos cubanos que van a Cuba y hacen un esfuerzo. Hay muchos que son millones y se van a los hoteles de lujo. Hay otros, porque yo tengo conocidos que me han explicado las colas que se montan en los restaurantes, en los hoteles esos de Cuba, que claro, están al precio que el cubano puede pagar. Y al final él sabe que los tiene agrupados a los cubanos en un lugarcito. Y a los extranjeros que tengan mucho dinero irán a esos sitios de lujo. Entonces, esa economía disfuncional,
Esa economía totalmente disfuncional la diseñó Fidel Alejandro Castro Ruz, señores. Él con todos esos comandantes, porque miren cómo yo explico lo de Copester, que eso yo lo conozco de primera mano, cómo habían coroneles siendo el presidente de la corporación. Ah, claro, a Copester iba vestido de civil, pero después yo lo vi una vez vestido de militar y supe que era coronel Fernando Sordo, y al principio no sabía yo qué idea tenía. Y era la mano derecha de Ramiro Valdés. Y todo eso lo sabía tu abuelo. Tu abuelo sabía perfectamente todo. Si fue el que le permitió abrir Copester a Ramiro Valdés. Dicen que por intervención de Raúl Castro, que como que exigía que Ramiro tuviera lo suyo, porque claro, y aquí estaban haciendo gaviotas, tenía lo suyo y a él le faltaba también lo suyo. Y se lo dieron, ya sí, se lo habrán dado a otros comandantes. Vaya usted a saber lo que Ramiro a lo mejor le sabía. Porque es verdad que hay otros comandantes, como el comandante Montaner, que murió hace años, que ese señor sí que siempre lo vi. Lo vi, tengo que decir, una persona bastante sencilla y no lo veía que tenía este tipo de posibilidades. No sé, había unos comandantes que le sabían a Fidel y otros no, y entonces por eso Fidel le cedía que tuviera estos negocios. Entonces esa economía disfuncional la diseñó Fidel. Fidel es el que lo nacionalizó todo. Esa llamada revolución, esa que Díaz-Canel dice, no cambiaremos el sistema, que lo que tienen que hacer es irse del país. Y si no, los vamos a tener que sacar. Y si nosotros los cubanos no lo podemos sacar con la fuerza del pueblo cubano en las calles, si nosotros los cubanos afuera con todas las denuncias no podemos, pues necesitamos la ayuda efectivamente de un gobierno que cumple las leyes, que es democrático y que nos ayude a liberar al pueblo cubano, ni más ni menos que el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso los cubanos que estamos afuera pedimos a gritos y explicamos, porque nosotros ya tenemos más visión que el cubano que está adentro. Piensen que yo misma, cuando estaba dentro de Punto Cero, tenía una visión de lo que allí pasaba totalmente distorsionada de la realidad. Cuando a mí a veces me preguntaban, decía, no, pero eran sus 5 hijos, los mantenía a raya. Y después empecé a entender la vida con más madurez, viendo documentales, sabiendo todo lo que hizo el Che Guevara, cómo fue a la ONU y dijo, hemos fusilado y seguiremos fusilando, viendo todas las historias de los presos políticos, de los plantados, de tantas historias que entendí que yo me sentaba con un asesino, con un dictador, y entendí que era hasta cínico y de mal padre y de mala persona lo que le hacía propiamente a sus hijos. ¿Ves? Y lo que hacía con todo el país. Porque este mismo entramado de corrupción, esto es un entramado, ese entramado empresarial es para poder sacar dinero al final de nosotros los cubanos que recibíamos dinero del exterior. Piensen que los hoteles se llenaban de turistas, pero todas las tiendas en las que los cubanos compraban el refrigerador, el televisor, la lavadora, la olla arrocera, eso de las ollas arroceras también es la otra, yo pongo el ejemplo de los televisores, pero eran ollas arroceras de todos tipos de equipos electrodomésticos, freezer, ¿cómo se llamaba aquello? Equipos de vídeos beta, cuando aquello, después VH, todo eso se vendía allí, todo eso se importaba única y exclusivamente en Cuba por una gerencia. Fíjense, no había competencia. La competencia en el capitalismo es lo que hace que la demanda regule el precio. Bien, aquí tú tienes una lavadora en rebaja por 200 euros, pero a lo mejor tienes una EG que no va a bajar de 500, ¿vale? Porque es una marca más cara, porque tiene un precio, no sé, a lo mejor 1.000 euros. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor te encuentras otra marca, ahora no me recuerdo así de marcas, que a lo mejor en rebaja son 200 euros. Entonces, en el capitalismo hay competencia. Se diversifica la distribución de los productos. Y eso es lo que hace que la propia demanda, regule el precio del mercado. En Cuba eso no existe. Eso es imposible, porque si en Cuba, en aquel entonces, ahora mismo no lo sé, porque sé que ahora el control lo tiene Gaesa y que todo se importa por el puerto de Mariel. Pero en aquel entonces, todo eso llegaba, no sé por qué puerto, esos containers, Copester, por lo menos lo que se vendía en las tiendas, los equipos electrodomésticos, la mayor parte lo importaban por ahí. Solo una empresa. ¿Qué les parece? De hecho, miren, incluso conocí a uno de los coreanos, porque hubo una ocasión en que los coreanos vinieron a la gerencia y uno de ellos conversó conmigo, hablamos en inglés,
porque me preguntó si se le podía adelantar un pago, porque al final de estar en Compostela, al final de estar en Golestar, a mí me pelotearon porque era incómoda en todos sitios. Como, imagínense el problema, estar casada con un hijo de Fidel, ser familia de un hijo de Fidel, era un problema para la gente que trabajaba allí, pero principalmente era para los gerentes. Eran los gerentes los que me peloteaban de un sitio al otro, de la gerencia, no, ahora no me cuadra, para el almacén. Después se enteraban que estaba en el almacén y que había visto a venir a socarrar el del taller 1, entregar cheque, entonces ella también molestaba ahí de nuevo para la gerencia. Entonces, en la gerencia arriba no, en contabilidad no, porque ahí está al lado de Chaviano, de la oficina de gerente. No, entonces para abajo, para finanzas, que está bien alejadita. Imagínense cómo los propios jefes le huían a que Fidel supiera lo que ellos sabían, lo que ellos hacían, porque se pensaban que yo me sentaba a despachar todos los días con Fidel, cosa que ni jamás hubiera hecho, ni era así. Pero para que ustedes vean cómo es la corrupción en Cuba, cómo los mismos dirigentes tienen miedo de sus otros compañeros y del jefe más arriba de ellos, porque esto a mí me pasó. Entonces, en ese momento estaba yo en finanzas y nosotros éramos los que metíamos en el sistema el cheque y se hacía el pago, o emitíamos el pago, que no lo emitía yo, sabía que emitir, salía el cheque y lo firmaba el jefe del departamento de contabilidad y el gerente. Entonces se ve que a este señor llevaban tiempo sin pagarle sus containers y el chinito estaba desesperado y me preguntó a mí, yo le dije, yo es que la verdad te tengo que decir, si ahora estuviera ahí a lo mejor estaría más atenta, pero en aquel entonces tú ni te fijas en los nombres de los proveedores, la empresa tiqui tiqui tacatá, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ahora la mayoría de esas empresas estaban en Panamá. Ese coreano no vendía directo desde Corea, ¿vale? No, ese coreano tenía una empresa en Panamá y esa empresa en Panamá es la que vendía a Cuba, a Copestel. Y yo no sé si en esa empresa era mixta, eso sí no lo puedo decir, era mixta allí en Panamá con alguien que ellos ponían de Cuba. Y estoy casi segura que sí, porque es que yo me he dado cuenta, aunque no tengo las pruebas, que esa era su manera de actuar. Que cuando venía, por ejemplo, ahora me he dado cuenta y nunca estuve equivocada, Meliá nunca no invertía en Cuba con el nombre de la sucursal principal de aquí de España. Creaban otra sucursal, incluso en otro país, porque había una en Brasil, que el otro día lo leí, y desde allí creaban otra empresa, otra sucursal, que era la que operaba en Cuba. Y ahí es donde Cuba obligaba a los empresarios a que en esas empresas que creaban en terceros países ponían a sus testaferros. Y me he dado cuenta de eso, y nunca he tenido duda de que ellos operan de esa manera. Por eso yo siempre digo que por más que cambien los nombres que están detrás de las empresas, estoy segura que esta gente, el día de mañana, si se cae la dictadura, habrá que hacer un estudio en profundidad para ver si ellos no acaban siendo dueños indirectamente de todas las propiedades y de todos los negocios en Cuba, por ejemplo, de la industria hotelera. Porque yo siempre he pensado que si, por ejemplo, ahora le venden un hotel a Meliá lo va a comprar con esa sucursal que tienen en Brasil o en otro país, y ya en esa sucursal que tienen creada allí hay un accionista que es un testaferro de esta gente o alguno de ellos directamente, porque eso a veces no sale públicamente. No lo sé, pero siempre he pensado que esta gente, en el momento que vendieran, que si eso cambia y se le vende a empresas extranjeras, ellos estarán siempre detrás. Si son con empresas que están ahora en Cuba, para mí será así. Por eso yo siempre he opinado que todos los que hayan negociado con la dictadura, en esta época de dictadura, sobre todo los empresarios que han estado muchos años, las empresas, las multinacionales, los conglomerados empresariales como Meliá, deberían de quedar fuera y deberían de revisarlos muy bien. Que vengan otras compañías que nunca invirtieron con la dictadura. Yo les voy a poner un ejemplo, y eso lo sé de primera mano. La marca de moda Mango sí que decidió invertir en Cuba a través de un señor catalán que creó su empresa. Aquí tengo que ser cuidadosa. Recuerden que hay cosas que si no tienes todas las evidencias para tú demostrarlo, esa persona aquí te puede denunciar. Entonces, el que quiera saber, por privado. Pero esto es algo de conocimiento. En Cuba hay muchas tiendas de mango. ¿Cómo entra Mango? Es un catalán que aquí no se dedica a nada de la mango. Olvídense de eso, que a veces nosotros pensamos, ay, el dueño de la mango. No, para nada. Él aquí tiene otro tipo de negocios multimillonarios que heredó de su familia. Entonces, él monta en Santo Domingo otra empresa
para hacer la representación de Mango en el Caribe, porque tenía para Cuba y para otros países en el Caribe. ¿Y qué hace en Cuba? En Cuba entra con Acorex. Pero como Mango tiene, hay que montar las franquicias con su misma imagen, ellos asesoran y se montan las tiendas en Cuba a través de cada cadena de tiendas con esa misma imagen. Bien, pero ese señor entra a su empresa que está en Santo Domingo, que monta también mangos en México, en República Dominicana, yo no sé cuántos países él tenía la representación, la exclusividad de la propia empresa de mango, la monta en Cuba a través de Acorex. Él se tiene que asociar con Acorex Sociedad Anónima, que creo que la que era esposa, la madre de los hijos de Carlos Otero, primero trabajó en una tienda de mango, pero después trabajó ahí en la firma de Acorex. Entonces, esta es la manera de funcionar siempre de Cuba. Siempre de Cuba. Nosotros no sabemos, yo no puedo asegurar si un empresario, ya vamos a generalizar para no centrarme solo en uno, porque en Cuba hay muchos empresarios extranjeros, muchos han salido, como el de Suchel Camacho, que el de Suchel Camacho era un catalán durante muchos años. La familia, la propiedad de la empresa Push, Sociedad Anónima, aquí, que radica en Cataluña. Esa gente salieron de Cuba con una deuda tremenda antes del COVID. Dijeron, ya nosotros nos vamos. Y le habrán vendido a otra empresa sus acciones de Suchel Camacho. Esa gente salieron trasquiladas de Cuba, que ya no daban más de la deuda que tenían. Pero estos empresarios, por tal de estar en Cuba, o porque muchos empresarios pensaron cuando hubo una apertura en el periodo especial que Cuba realmente iba a cambiar, entonces ellos pensaban, porque yo algunos los conocí, que iban a tener ventaja sobre otro empresario, porque el empresario está para ganar dinero, punto. Lo que ha habido muchos empresarios en Cuba que han sido cómplices de la dictadura, que cuando van afuera no denuncian nada de lo que sucede y que han seguido invirtiendo con esa dictadura, sabiendo lo que allí se hace. Porque ¿qué empresario no sabe que se pagaba bajo manga a los que trabajaban con ellos? ¿Quién no sabía el tema en los hoteles? Que Cuba pagaba a los trabajadores directamente, mientras que la empresa extranjera tenía que pagarle a Cuba un dinero por los empleados. Un dinero que a lo mejor eran $1,000 por empleado y Cuba le entregaba a ellos 200 pesos cubanos. Sabía que se robaba y por eso los trabajadores tenían que buscarse la vida y resolver y llevarse artículos para vender en la calle. Esto no hay un extranjero, un empresario que haya estado en Cuba que no lo sepa. Y miren, solo conocí, que ya voy a cerrar este tema, solo conocí a uno, que yo no los conocía a todos, por supuesto, con los que tuve contacto, y lo voy a decir porque este señor ya está fallecido y yo le tuve mucho aprecio. Él se llamaba Paco Valiente. Este señor era multimillonario. Yo no lo sabía cuando estaba en Cuba, pero después cuando viví en España me di cuenta. De la zona de Almanza, fabricantes de calzado de piel que vendían a Francia, tiendas exclusivísimas. Este señor entra a Cuba por una feria de La Habana. Nosotros lo conocimos, Alex y yo, porque cuando tú vas a la feria de La Habana es un tour, ¿eh? A todos les presentan a los hijos de Fidel. O sea, los cubanos no sabían quiénes eran los hijos del dictador, del presidente del país, pero los extranjeros sí. ¿Qué les parece? ¿Y ustedes creen que el padre no sabía? ¿Ustedes creen que la madre no sabía? Disculpa, después yo entendí que ahí no se movía nada escondida de ellos, porque ellos van con escolta y los escoltas tienen que rendir cuenta. Entonces esto estaba más que autorizado. Por eso es que digo que Fidel era un doble moral y era un mentiroso y un manipulador. Entonces, cuando ibas allí, este señor, Paco Valiente, llega a Cuba a una exposición a poner sus zapatos. Yo tengo foto incluso de su showroom, porque hice muy buena amistad con este señor. Tanto que este señor se preocupó por mí cuando yo me fui de Cuba y llamó a casa de mi familia a preguntar cómo yo estaba y si yo necesitaba algo. Este señor acabó no invirtiendo en Cuba y yo fui una de las personas que le dije, no inviertas, porque ella él se daba cuenta de cómo iba todo y él era un empresario, él no está para perder dinero, ¿vale? Él tenía una fábrica inmensa aquí en Almanza, en la zona de Almanza, recuerdo que me decía, y este señor pues monta su showroom y empieza a venderle. Deja ver si me acuerdo ahora, porque ahora tenía el nombre aquí, lo pensé hace un momento y ahora se me ha ido. Empieza a venderle calzado a la tienda que estaba en la Mesón. Tiene un nombre y ahora se me ha olvidado el nombre de esa tienda, ¿vale? Una tienda en la que compraban muchos diplomáticos, muchos cubanos que tenían dólares, cubanos que viajaban a Cuba. Me acuerdo cuando se llamaba, ha venido la gente de la comunidad, eran los cubanos que vivían ya en Estados Unidos y se decía, llegaron la gente de la comunidad. Y esa gente podía ir a comprar esas tiendas en dólar.
porque los cubanos ni podían entrar a estas tiendas. Pues él le empieza a vender a esta la tienda de la Mesón, porque él le interesaba mucho entrar con el tema de la moda y él pensaba que ahí compraban las modelos y esta gente no. Pero entonces le ponen a una persona, porque siempre te ponen a una persona, le ponen a una persona que lo asesore, demás y demás, siempre le ponían una chica muy maja, tal y cual, y él me hace una pregunta a mí, porque le llamó la atención algo, le llamó la atención ese nivel de confianza, lo que parece que le habían ofrecido y a él no le interesaba. A él no le interesaba perder dinero. A él no le interesaba entrar a través de una empresa que tuviera que pagar a los cubanos. No, él quería vender directamente a la empresa que llevaba esas tiendas y punto. Y salirse de Cuba. No, lo obligaba a montar ahí una gerencia, a abrir una tienda a través de una empresa a través de Acorex. No le gustaba nada. No le gustaba que le hubieran puesto una mujer para intentar llevárselo a la cama. Y el hombre me dijo, el próximo viaje vengo con mi mujer y con mi familia, que quiero que la conozcas, porque era una persona decente, una persona que creía en la familia y una persona que no venía a Cuba a lo que van muchos, a hacer una doble vida, porque conocí muchos que tenían una doble vida. Y era un negociante y al final el hombre se dio cuenta, él vino como empresario, y él a nosotros incluso nos dijo que quería hacerle unas fotos, unas botas a Fidel de piel. Pero claro, como este señor no cayó en la trampa y no se acabó montando el negocio, yo recuerdo que Ale se lo dijo a Fidel, y Fidel le dijo que no, y que este señor que venía aquí a quererlo comprar a él. Ay, qué casualidad. Este señor que realmente era una gente honesta, ¿vale? Parece ser que los informes de la seguridad dieron por resultado que este señor no se metía en la cama con nadie. Que este señor aquí no venía a consumir alcohol ni drogas. A Cuba no iba a consumir drogas ni nada. O sea, que era un señor honesto. Yo recuerdo que me preguntó, porque parece que él vio como yo era, porque también a mí me llamó la atención que tuviera ese nivel de confianza. Y yo le acabé diciendo, Paco, si tú has visto todo esto, es porque es así. Entonces, no inviertas aquí. No inviertas aquí. Esto no es como el resto del mundo, porque él me dijo, yo, si quiero en mi país, le puedo ofrecer al rey, a una familia del rey, o al presidente, a través de su equipo que lleva estos temas, ofrecerle, por ejemplo, hacer un par de zapatos. Me pueden responder que sí o que no. Pero esto que tú me has dicho, porque yo le dije lo que dijo Fidel, yo se lo dije, ¿entiendes? Y dijo yo que no se vio reflejado en las palabras de Fidel. Y le dije, no, es que tú eres la única persona que he conocido. Yo, de los extranjeros conocidos, el único que recuerdo así, una persona honesta. Y efectivamente, el próximo viaje vino con su mujer, nos presentó a su mujer y vino con uno de sus hijos. De hecho, uno de su hijo se hospedó en el Meliá Varadero y escondido. Nos entró a dormir una noche a Alex y a mí porque ya había crisis con la familia y no nos dejaba entrar a la casa de Varadero y estábamos durmiendo en el carro. Sí, porque a mí esas cosas a nosotros no los hicieron. Y él dijo, no, ¿cómo vamos a dormir en el carro? En el carro, ¿verdad? El chiquito no se lo podía creer. Pues nos metió escondido en la habitación. O sea, nosotros no entramos, nadie lo supo. Encontramos unas manillas de él y de la hermana, porque la hermana entonces se quedó en otra casa. En resumen, claro, eso me lo hacían a mí, no se crean que eso se lo hacían a todos los hijos, porque yo puedo hacer directas aquí explicándole a Alejandro todo lo que montaba, y Tony todo lo que montaba, por favor, hacia a mí, porque si tú no les ríes las gracias a ellos y los confrontas, pues entonces de ti se tienen que cuidar. A ti te ponen todas las trabas habidas y por haber. Esa es la dictadura. Y ahora entonces ya voy a terminar. Este es un ejemplo más de toda la corrupción que tiene montada la dictadura cubana, de todos los obstáculos en la economía cubana. La economía cubana, con esta dictadura, con este partido comunista, con esta gente, es que ya no nos interesa que cambien. Y ahora voy a, como dice mi marido, tú subes el tono. Dice, no te pongas en la directa a hablar así, tú subes el tono a veces, y a veces te pones muy psicóloga, me dice, y cuando estás en tu trabajo muy psicóloga, y cuando estás muy psicóloga. Yo soy así, yo le he dicho, yo soy así. Él lo sabe. Dice que tú con el tema de Cuba te vas entusiasmando y vas hablando ahí. Sí, a nosotros nos interesa, pueblo de Cuba, sacar a estos dictadores. Aquí hay miles de ejemplos, miles de ejemplos de que esta gente son los responsables de que ustedes no tengan luz, no tengan corriente, electricidad, de que ustedes los salarios no les alcance, que la inflación de Cuba es la mayor del planeta, la he escuchado hoy. Ellos son los culpables de que toda la Florida esté llena de un entramado empresarial que beneficia a la élite castrista de Cuba. Y también aquí en España lo tienen montado y también en Europa. Lo de esta gente son una mafia. Y Cuba necesita un gobierno que funcione, elecciones libres. Esta gente no va a poder darnos nunca esto nosotros. Aparte es que no lo queremos. No los queremos. Y me da igual con los cubanos que sí lo quieren, que son un buchito, poquito, minoría. Hoy en día
Hoy en día lo que hay es muchos dobles morales en Cuba, pero estoy segura que la mayoría de la población cubana quiere ya la libertad, quiere la democracia, quiere probar algo diferente. Necesita algo diferente, porque nada de lo que pueda venir, nada va a ser peor que lo que hemos vivido estos 67 años. Y sobre todo en los últimos 30, 40 años, desde que se cayó el campo socialista. Pero es que además tampoco queríamos vivir como vivíamos antes, dependientes de otro país. Entonces, fuera la dictadura, fuera abajo el régimen militar, fascista, comunista de Cuba. ¿Y si son fascistas? Sí que son fascistas. Ellos son los fascistas. No el resto se pasan la vida diciendo que Donald Trump es fascista por el tema de cómo está actuando su administración con el tema de la inmigración. Se pasan la vida señalando, también en Europa, llaman a muchos fascistas. Todos son fascistas, menos ellos. No, si los que aplican tortura realmente contra su pueblo son ellos. Si los que señalan al diferente, lo marcan, lo persiguen, lo encarcelan y atentan contra su integridad física, sobre todo con el maltrato físico, pero también psicológico, porque lo que buscan, esto se llama un terrorismo de Estado, esto se llama una tortura psicológica, lo que buscan aniquilar al ser humano, amedrentar y sobre todo someter su voluntad para que el propio hombre o mujer se acabe autolesionando y eliminando ellos mismos y dejando y abandonando la lucha. Eso no es un fascismo. No hace falta que pongas una cámara de gas. Estamos en el siglo XXI. Es muy evidente. Ellos te van ahogando día a día en las cárceles, con la represión, con la persecución, con el señalamiento. Esa es la manera que tiene la dictadura cubana. Y ese es el peor régimen que ha existido en el hemisferio occidental. Y esto lo creó, y no me cansaré de decirlo, el dictador Fidel Alejandro Castro Ruz, Raúl Castro Ruz, todos los comandantes, porque yo siempre me acuerdo solo del de Juan Almeida Bosque, de Ramiro Valdés, pero hay muchos nombres, muchos generales de divisiones, muchos generales del ejército oriental, occidental, toda esa gente, coroneles, militares, y después llega abajo a todos esos pobres, ignorantes y en su mayoría gente del oriente de Cuba, que no aspiraba nada más que ser policía, y ser también una persona que aplica la tortura dentro de las cárceles contra todos los opositores. En Cuba eres delincuente y estás mejor visto que ser una persona opositora al régimen. Han asesinado a muchos dirigentes. Los últimos casos que nos recordamos, Laura Pollán, dirigentes de la oposición, disculpen, líderes, no me gusta la palabra dirigentes, líderes de la oposición, Laura Pollán, han asesinado a Osvaldo Payá y a muchísimos otros más. A mí siempre me vienen estos dos nombres. Entonces son asesinos, son dictadores. Y por mucho que salga el nieto de ninguno de ellos, ni el hijo a lavarle la imagen, óiganme, vírense siempre para la gente que sabemos. La gente que vimos, que vivimos, que a veces hay gente que critica, no, que viviste, que tal y cual. Digo, mira, mi historia no es esa. Pero no obstante eso, me da igual lo que me digan. Si mis testimonios sirven para que más cubanos se convenzan cada día de quién nos hizo el daño que estamos viviendo, aquí estoy para eso. Libertad para los presos políticos y libertad para el pueblo de Cuba.